Inicios de la psicología del yo. Tuvo sus orígenes durante los años 30 y su cúspide en los 60 en Estados Unidos, país al que emigraron muchos analistas europeos debido a la Segunda Guerra Mundial y a la persecución nazi. Psicología del yo de Hartmann. En su teoría menciona que no toda la energía utilizada por el yo deriva de los impulsos. Desde el nacimiento todos tenemos dotación innata de funciones: percepción, memoria, motricidad, capacidad de síntesis y de asociación, etc. El área sin conflicto del yo. Conjunto de funciones que tiene efecto fuera del campo de los conflictos mentales. La existencia de una dotación individual. Esta dotación es considerada instrumento auxiliar que el yo podrá utilizar para resolver los conflictos que se le presentan en su relación con el ello y con la realidad. Conceptos básicos. Desarrollo del yo. Medio esperable promedio es el que proporciona aquella madre que es capaz de interactuar con el niño satisfaciendo razonablemente las necesidades. Matriz inferenciada yo-ello. Factor hereditario constitucional engloba capacidades innatas o autónomas del yo. Interactúa con otros elementos, influencias de los impulsos instintivos. Neutralización. Proceso en que se transforma energía libidinal y o agresiva en energía neutra y por lo tanto utilizable por el yo. Adaptación. Encontrar dentro de la vida cotidiana posibilidades adecuadas para dar salida a las emociones impulsivas. Narcisismo. El yo como instancia psíquica de su estructura de la personalidad. El self o imagen de sí mismo compuesta por su estructura se encuentra el yo, superello y ello. Regresión al servicio del yo. Hay una regresión que puede producirse promovida de manera activa por el yo. Psicología del yo de Margaret Mahler. La teoría de Mahler se concentra en el proceso por el que el infante asume su propia identidad física y psicológica. El desarrollo del yo implica separarse del estado de fusión total y convertirse en un individuo independiente. Las fases del desarrollo. Primera fase, autismo normal. El momento de nacimiento y la cuarta semana. El niño está en estado de somnolencia del que emerge solo para realizar sus actividades necesarias. La investidura libidinal es interna o visceral, similar a la vida intrauterina. Fase anobjetal. No hay capacidad para percibir el objeto externo satisfactor. Segunda fase, simbiosis normal. El infante es absolutamente dependiente del socio simbiótico. Tercera fase, separación, individuación. Comienza alrededor del quinto mes de vida y concluye idealmente al tercer año de edad. Individuación, evolución de la autonomía intrapsíquica. Separación, la trayectoria de la diferenciación, el distanciamiento y la desvinculación de la madre. Las subfases de separación, individuación. Primera subfase, diferenciación. Inicia alrededor del quinto mes de vida hasta el séptimo o octavo. El niño adquiere un sensorio más activo de maduración cognitiva y neurológica, empieza a distinguir entre sí mismo y su compañera simbiótica. El niño reacciona con ansiedad ante la presencia de extraños. Segunda subfase. Ejercitación locomotriz. Se da entre los 8, 9 y los 15 meses de edad. Los niños adquieren habilidades para separarse físicamente de su madre. Primera etapa es ejercitación temprana, inicio del gateo, el niño se aleja de su madre pero vuelve como una recarga emocional. Segunda etapa, ejercitación primeramente dicha, descubrir un inmenso gozo en el uso de su propio cuerpo, punto culminante en el narcisismo infantil. Tercera subfase, acercamiento. El niño llega a esta etapa como un ser humano separado, provisto en la capacidad para la locomoción, habilidades para el juego simbólico y el lenguaje. Comienza del acercamiento, los niños regresan con su madre para compartir con ella sus logros, el niño llevará sus juguetes a la madre para esperar una respuesta concreta. Crisis del acercamiento. Deseo rápidamente alternante de alejar a la madre y de aferrarse a ella, uso de dos mecanismos defensivos, la escisión y proyección. El niño separa lo bueno de lo malo y proyecta alternativamente uno y otro objeto tanto en la figura de la madre como en los sustitutos. De la distancia óptima, desarrollo del lenguaje, proceso de internalización de objetos buenos y reglas precursoras del superyo, progreso de la capacidad de expresar deseos y fantasías mediante el juego simbólico, etapa importante para el curso posterior del complejo de Edipo. Cuarta subfase, logro de la constancia objetal emocional. Confianza de que la madre simbiótica proporcionará un alivio a las tensiones y necesidades vitales. Estas satisfacciones serán atribuidas a un objeto total. Para lograr una individualidad definida, el objeto debe estar investido de energía libidinal
o neutralizada. Un objeto cargado de energía agresiva difícilmente podría ser introyectado y mantenido disponible para su evocación. Psicología del yo de Anna Freud. Empezó sus exploraciones con su trabajo psicoterapéutico con niños. Hizo modificaciones graduales a la teoría del yo. Líneas temporales al desarrollo. Secuencia de desarrollo de las interacciones entre el ello y el yo. Conforme avanzan estas líneas temporales del desarrollo, los niños dejan atrás pasos graduales su dependencia de los controles externos y adquieren dominio del yo. De la dependencia a la confianza emocional en sí mismo, dependencia total de la madre, capacidad de tolerar fallas o ausencias, fase de lactancia en la que disminuye la urgencia de la pulsión, menosprecio de los modelos de los padres, transferencia de la libido a los pares, grupos, figuras de autoridad, fase adolescente marcada por la batalla por ganar la independencia, romper los lazos con los objetos amorosos. De la lactancia a la alimentación racional, el destete del pecho o el biberón es iniciado por el bebé o por deseos de la madre. Nuevos alimentos. Se desvanece la sexualización de la alimentación y se recupera o se incrementa el placer de comer. De orinarse y ensuciarse al control de la vejiga y el intestino. La completa libertad para orinarse y ensuciarse es controlada por la madre y no por el yo. Fase anal que el niño se opone en que otros controlen la eliminación de las heces son tratadas como dones preciosos para la madre. De la irresponsabilidad a la responsabilidad en el manejo del cuerpo. La agresión cambia del yo al mundo externo, el enfoque en objetos externos limita las lesiones que el niño se causa cuando se muerde, se rasguña y se rasca. Avances del yo en la comprensión de los principios de casualidad, postergación de los deseos peligrosos, del cuerpo al juguete y del juego al trabajo. El juego del bebé es la sensualidad de su cuerpo o el de su madre con los dedos, la piel y la boca sin que exista una distinción clara entre ambos. Se obtiene placer al terminar las actividades de juego y en el logro. El juego se transforma en trabajo a través de pasatiempos, ensoñaciones, recreaciones, etc. Del egocentrismo al compañerismo. Actitud egoísta, narcisista en que los otros niños no importan, son vistos como una molestia y rivales por el amor de sus padres. Los otros niños son vistos como iguales y compañeros por derecho propio. Es posible admirarlos, temerlos, competir con ellos, etc. Las defensas del yo de Anna Freud. Represión. Eliminación abrupta e involuntaria de la conciencia de cualquier impulso, idea o recuerdo amenazante. Ejemplo, un adolescente que se siente culpable por sus impulsos sexuales a menudo bloquea esa sensación. Negación. Bloquea la entrada de eventos externos a la conciencia cuando su percepción tiene una relación simbólica o asociativa con impulsos amenazantes. Ejemplo, una vida reciente sigue colocando un lugar en la mesa para su difunto esposo. Ascetismo, renunciar a las necesidades, característico de la pubertad, se sienten abrumados por el surgimiento de sus impulsos sexuales y para protegerse repudian todos los deseos y todos los placeres. Ejemplo, el adolescente que emprende lo que parece una dieta de moda. Proyección, atribuir a otra persona o objetos los propios impulsos, deseos o pensamientos inaceptables. Ejemplo, un marido que apenas resiste la tentación de ser infiel a su esposa empieza a mostrar una suspicacia crónica acerca de la fidelidad de su mujer. Renuncia altruista, una forma de proyección en que la persona satisface sus necesidades de manera vicaria al identificarse con las satisfacciones de otro. Ejemplo, una empleada que fue demasiado tímida para solicitar un aumento se convierte en defensora combativa de los derechos de otro trabajador. Desplazamiento. Los impulsos, por lo general los agresivos, se orientan a un blanco sustituto cuando el blanco apropiado resulta demasiado amenazante. Ejemplo, una joven que en la niñez sentía mucha envidia por la relación de su hermano con la madre, solo podía expresarse de manera negativa hacia las mujeres. Volverse contra el yo. Los impulsos se reorientan al interior contra uno mismo en lugar de hacerlo al exterior. Resultan en sentimientos masoquistas de inadecuación, culpa y depresión. Formación reactiva. Transformación de impulsos inaceptables en sus formas opuestas y más aceptables. Ejemplo, un niño que se había mostrado agresivo con su madre se muestra demasiado inquieto por la seguridad y bienestar de su madre.
Reversión, similar a la formación reactiva, transforma un impulso de un modo activo a uno pasivo. También es semejante a volverse contra el yo. Ejemplo, los impulsos sádicos pueden volverse masoquistas y el yo es un blanco pasivo de las agresiones y los impulsos sexuales. Sublimación, transformación de un impulso a una forma socialmente productiva y aceptable. Ejemplo, un veterano de guerra que disfrutó la vida militar se convierte en un policía que prefiere las misiones en los vecindarios más peligrosos. Introyección, incorporar en la conducta y las creencias propias las características de un objeto externo o persona admirada. Ejemplo, el adolescente que adopta los rasgos, gestos y la forma de hablar de un maestro que admira. Identificación con el agresor, adoptar los rasgos o peculiaridades de una persona o objeto temidos. Ejemplo, una niña a la que no le gusta bajar por el vestíbulo de su casa por temor a encontrarse con un fantasma. Resolvió el problema, sentirse como un fantasma y bajar gimiendo. Aislamiento, característico de la neurosis obsesiva compulsiva, los impulsos inaceptables se retienen en la conciencia, pero son despojados de emoción y separados de las ideas relacionadas para lograr una cuarentena emocional intelectual. Deshacer, característica de la personalidad obsesiva compulsiva, la cual realiza gestos o rituales mágicos para cancelar pensamientos o actos inaceptables una vez que estos han sido completados. Regresión, no es en realidad una defensa sino una forma primitiva de la conducta frente al estrés, un regreso a modos anteriores de respuesta cuando se enfrenta a la angustia. Ejemplo, en su primera separación de la madre, tras una hospitalización, Timmy empezó a chuparse el pulgar y a ensuciarse los pantalones, hechos que había dejado atrás hace 2 años.